Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Node.js. El día de hoy vamos a configurar nuestra base de datos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es instalar MongoDB. MongoDB es un manejador de base de datos no SQL. Eso quiere decir que más bien es una base de datos no relacional. Eso quiere decir pues que no hay relaciones y que el lenguaje con el cual hacemos las consultas no es SQL, sino es un lenguaje más orientado al manejo de objetos. Lo interesante de MongoDB es que almacena los datos en formato JSON, que es un formato pues que nace de JavaScript, y tiene mucho sentido que nosotros utilicemos en un entorno donde ya está corriendo JavaScript, que es Node.js, una base de datos que también está corriendo un formato que se entiende con JavaScript, que es JSON. Entonces, en este video que pueden encontrar en la página web de Código Facilito, que es códigofacilito.com, diagonal videos, diagonal mi primera guión bajo, bueno, aquí lo pueden ver, lo voy a dejar en la info y en las notas en la plataforma. Van a poder encontrar un video de instalación de MongoDB, ¿sale? Una vez que lo instalen, bueno, van a tener una, este comando, que este es el de Mongo, y este es un flag o una bandera que le pide que nos dé la versión. Bueno, yo tengo la versión 3, es muy probable que ustedes tengan una más nueva, no hay ningún problema, porque además de utilizar Mongo, en la parte del servidor vamos a utilizar Mongoose. Mongoose es un Object Relationship Mapper para Node.js, o un ORM, que se encarga de ofuscar la parte de las consultas a través de un API que es mucho más fácil de utilizar. Entonces no va a ser tan necesario que, bueno, la parte de los cambios de las versiones, los ORM tratan de, como les digo, ofuscarlos u ocultarlos, de tal manera que el API con el cual accedemos a la base de datos siga siendo el mismo, ¿ok? Entonces, ok. Lo que yo voy a hacer aquí es ejecutar el servidor con MongoD. Y bueno, si esto no les da error, están excelentes. Porque, les repito, si ahorita no están viendo cómo instalar el manejador de la base de datos, es porque en este video lo explicamos y pueden verlo sin ningún problema, ¿ok? Si ya tienen instalado MongoDB, claro, no hay necesidad de verlo. Después vamos a instalar una librería que vamos a utilizar, que precisamente se llama Mongoose. Mongoose, pues es un OEDM, ¿ok? Eh, Object Modeling for Node.js. Básicamente de lo que se encargan esta clase de librerías como Mongoose es de tratar de ofrecer un API de consultas o una serie de objetos y métodos para hacer consultas a la base de datos de manera más sencilla, más clara, más legible. Entonces, por eso generalmente los utilizamos. En este caso, Mongoose también sirve como un driver para nuestra aplicación, para que exista la conexión con MongoDB. En el video tutorial que les mostré de mi primera página web, muestro cómo la base de datos, o sea, MongoDB independientemente fuera de Node. Y lo que vamos a ver ahorita pues es cómo crear la conexión con esa. Ok, lo primero que tenemos que hacer pues es almacenar en una variable el objeto que la librería expone con los métodos que necesitamos, ¿ok? Entonces aquí hacemos require de Mongoose, nada más quiero verificar que Mongoose ya está en nuestras dependencias, ya está, y listo, ¿ok? ¿Cómo funciona Mongoose? Mongoose funciona mapeando una clase que es un modelo con una tabla. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle en el siguiente video. También hay otra cosa que se llaman esquemas. Los esquemas, bueno, se encargan de construir las bases de datos a partir de, bueno, un esquema que nosotros definimos. Vaya, la conexión es bien sencilla, nada más tenemos que hacer connect.
tenemos que decir que vamos a conectar con MongoDB. ¿En qué servidor vamos a conectar? Pues si es nuestra propia máquina, ponemos localhost y después el nombre de nuestra base de datos. Por ejemplo, esta es la que teníamos en mi primera página web. Yo aquí le voy a colocar fotos, ¿ok? Entonces, listo. Después voy a generar una tabla ahorita muy dummy. Esto es una de las ventajas de utilizar bases de datos no relacionales o no SQLs, que el esquema, las tablas no son rígidas. Bueno, los objetos no son rígidos, porque aquí no hablamos de tablas, aquí hablamos de documentos. Y cada una de lo que en las bases de datos relacionales son registros, aquí son objetos, ¿ok? Y como tales son mucho más flexibles. Nosotros le podemos agregar un nuevo campo al documento, que sería como la tabla, guardando un objeto con un nuevo campo, ¿ok? Entonces no tengo que hacer una instrucción que le diga agrega un nuevo campo. Simplemente le digo, aquí te va un nuevo objeto con otro campo, guárdalo. Y ya eso genera automáticamente un nuevo campo en el documento, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a colocar nada más dos campos, uno que se va a llamar email, después puedo especificar el tipo de dato, ¿ok? Entonces todo esto lo vamos a ver más a detalle en el curso. El día de hoy solo quiero que verifiquemos que nuestra base de datos está bien configurada. Voy a crear primero naturalmente el esquema. Vamos a este objeto, esta clase esquema viene de Mongoose. Aquí lo voy a almacenar en una variable esquema. Aquí sería lo mismo que yo hiciera esto, pero bueno, vamos a hacerlo así por el bien de la legibilidad, ¿ok? Y aquí le pasamos un JSON, que es el JSON que creé previamente. Entonces, esta clase se encarga de crear un objeto que Mongoose entiende con un esquema que posteriormente se convierte como en la estructura de nuestro documento o en la estructura de la tabla, que si bien es de otras bases de datos, ¿ok? Después de esto ya puedo yo crear un modelo, que es lo que les decía, que se encarga pues ya de establecer la conexión con la base de datos. Entonces aquí voy a crear un modelo que se llame user y nada más le tengo que pasar el esquema que quiero que tenga la tabla a la que va a mapear y listo, ¿ok? Entonces ahora vamos a crear un nuevo usuario aquí en el post users con los datos la contraseña y el correo para verificar que todo está funcionando bien, ¿ok? Vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a pasarle, bueno, la información con la que queremos que cree el usuario. Esta información son los campos que queremos que guarde. El email, recuerden que estaba en email. Y el password, recuerden que estaba en reg.body.password, ¿ok? Listo, ¿ok? Entonces ya tenemos correo, password, un nuevo usuario que guardamos en esta variable. Y lo siguiente que tenemos que hacer es, creo que súper claro o sin sorpresas, es guardarlo, ¿ok? Entonces save y después pasamos un callback. Recuerden que Node.js es una plataforma que funciona de manera asíncrona, ya hablamos de eso antes. Entonces las acciones que se comunican con la base de datos son precisamente las acciones que queremos que se ejecuten de manera asíncrona, porque hay un tiempo que tarda la plataforma o cualquier lenguaje de programación en leer los datos de una base de datos. ¿Okay? Sobre todo, pues, por ejemplo, cuando tenemos muchos registros, esto puede convertirse en una cuestión un poquito más lenta, de tal manera que no queremos que el hilo principal de ejecución tenga que estar esperando estos tiempos en que el manejador de base de datos nos entrega la información y le decimos, ok, te dije que guardes, tú tómate el tiempo que quieras, pero después de eso, después de que ya guardes, no sé cuánto te vas a tardar, pero después de que guardes, ejecuta esta función. Y lo que vamos a hacer es
mandar aquí guardamos tus datos, ¿vale? Dentro de esta misma función es donde vamos a estar validando si algún error sucedió, pero eso no lo vamos a hacer ahorita. Nada más vamos a guardar. Voy a reiniciar el servidor Node.app.js. Si aquí no les da ningún error, bueno, ya están muy del otro lado, porque aquí como se ejecuta la conexión, puede que haya algunos errores. No duden en colocarlo en los foros de la plataforma, sobre todo si están viendo el curso dentro de códigofacilito.com. ¿Sale? Entonces aquí voy a colocar uriel@códigofacilito.com y dice guardamos tus datos. Si aquí no hay ningún error, es porque los datos se guardaron de manera correcta, ¿ok? Nada más para verificar que sea eso, vamos a ver otro pedacito de una consulta, aunque como pueden ver no lo estamos viendo tan a detalle, pero es completamente a propósito porque el propósito de este video, vale la redundancia, es mostrar cómo conectar, cómo configurar la conexión con MongoDB. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer. Siguiente que voy a hacer es encontrar todos los usuarios, ¿sale? Entonces este método find va a la base de datos y busca, y como no le estamos pasando ninguna condición de búsqueda, pues dice, ¿sabes qué? Voy a agarrar todos. Y aquí solo vamos a mandar a imprimir en consola el resultado. El primer parámetro es si este primer parámetro no viene nulo, es decir, viene con algún dato, es porque hubo un error. Y el segundo parámetro es los resultados de la consulta que estamos haciendo a MongoDB. Entonces voy aquí a actualizar en login y vemos que tengo un arreglo con un objeto, y este objeto tiene un password que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un correo que es el que yo mandé. Entonces con esto podemos corroborar que está guardando bien las cosas. Si algunas de las cosas no te quedaron claro, no te preocupes. Lo que definitivamente debería quedar claro es la URL de conexión y cómo conectar utilizando Mongoose. O por otro lado, este es un video para que también te des el tiempo de instalar MongoDB. Nos vemos en el siguiente.